transmitiendo en Facebook el primer conversatorio de ciclo de pensamiento latinoamericano, coyuntura política, social y económica. Esta iniciativa, organizada por la Asociación Civil de Estudios Populares, el Centro de Democracia y Comunidad y la Konrad Adenauer Stiftung. Saludar a quienes nos acompañan el día de hoy. Tenemos un gran panel de conversación. Nos acompaña Francisco Herrero. Él es asociado global National Democratic Institute for International Affairs. Desde 1990 se ha desempeñado en el área de análisis, comunicación estratégica y formación política, periodo en el cual ha podido trabajar con más de 60 partidos políticos y múltiples organizaciones de la sociedad civil y entidades del Estado en América Latina y el Caribe, como también su experiencia profesional se ha desarrollado desde la empresa privada, la función pública y desde la cooperación internacional. En estos momentos dirige programas de fortalecimiento democrático del NDI en Colombia, en los cuales, entre otros temas, trabaja con temas de integridad de la información, partidos políticos, reformas políticas electorales y otros temas. También nos acompaña nuestra invitada del día de hoy, Gil Castillo. Ella es publicista y consultora política con 28 años de actuación en campañas electorales y comunicación de gobierno, especialista en estrategias de comunicación política, televisión, radio, nuevas tecnologías de información. Ha trabajado en Brasil, América Latina y África, donde desarrolla proyectos de apoyo a la democracia y formación de partidos. Fue la primera mujer presidenta de ALACOP, Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, y recibió un Victory Award como una de las 12 mujeres más influyentes de la comunicación política en América Latina. Tremendo invitados el día de hoy, así que le doy el pase a los anfitriones de esta conversación, don Óscar Ensink, presidente de la Asociación Civil de Estudios Populares y también nuestro director ejecutivo en el Centro de Democracia y Comunidad, Eugenio Ortega Frey. Muchas gracias por conectarse a este Zoom y saludos también a todos los que nos ven por nuestras redes sociales. Pueden dejar sus comentarios y preguntas en los chats y en el posteo de comentarios los vamos a estar leyendo sin duda al final. Muchas gracias y que se disfrute este primer ciclo de pensamiento latinoamericano. Óscar. ¿Óscar? Y ahí estoy, estaba reactivando el audio. Buenas tardes a todas, a todos, un gusto, realmente emocionado, por más que sea en la pantalla, es tener al continente latinoamericano presente. En nombre de ACEP, realmente es un gusto, con tantos desafíos como continente que tenemos, que ya en las charlas anteriores con Eugenio hemos estado conversando. Agradecerle al CDC este trabajo conjunto que estamos haciendo, realmente me parece sumamente interesante. Al representante de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina, nuestro querido amigo Olaf Jacob, que lo veo en pantalla. Gracias, Olaf, por tu permanente apoyo. Seguramente también al representante de la Fundación Konrad Adenauer en Chile, a la hermana Adenauer, también saludarlo. Y realmente un gusto agradecerle a Francisco, a Gil Castillo, a ambos agradecerle en nombre de ACEP esta gentileza. Para nosotros es realmente un honor contar con la experiencia de ambos, dos personalidades muy queridas para nosotros de América Latina, así que realmente vamos a disfrutar. Lo veo al presidente de OTCA, al Caco Latorre. Caco, bienvenido, gracias. Gracias por seguir acompañándonos en este ciclo de pensamiento latinoamericano. Realmente es un honor que estés con nosotros. Los dejo con mi amigo, con mi camarada, con mi compañero Eugenio Ortega. Eugenio, todo el cariño y el aprecio, y te cedo la palabra. Gracias, buenas tardes. Gracias, Óscar. Es un verdadero gusto poder encontrarse claramente y conversábamos previamente que hoy nos reunimos desde Argentina, desde Chile, desde Bogotá, Colombia, desde Brasil, Sao Paulo y otros lugares a lo largo de todo Chile, Argentina y otros países latinoamericanos. Y esta es una tremenda oportunidad para poder compartir, reflexionar, pensar lo que está sucediendo.
tenemos tremendos desafíos en América Latina, en cada uno de nuestros países, y este momento también nos hace para poder mirar nuestra realidad en otras formas. Y esto querido, con Oscar, con la CEP, con CDC, con la Fundación Konrad Adenauer, poder juntarnos y reflexionar. Y eso es un tremendo desafío para los tiempos que corren. Saludarlo a todos, esperar que todos estén bien, que sus familias estén bien en estos tiempos difíciles que estamos enfrentando. Y obviamente saludar con mucho afecto a Francisco Herrero, a Gil Castillo. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y permitirnos sus reflexiones. Así que sin más, queremos presentar a Francisco, ya lo hemos presentado formalmente, agradecerte, agradecer el NDI, que es obviamente una institución también hermana, que le tenemos mucho afecto y que ha hecho una tremenda labor en América Latina. Así que, Francisco, muchas gracias y para que puedas presentarnos y tus reflexiones. Muy buenas tardes para todos, para todas. De verdad es un gran placer poder acompañarlos esta tarde. Saludo muy especial para Oscar, para Eugenio, a CEP, a CDC, a la Fundación Konrad Adenauer, a quien le tenemos tanto cariño desde hace tantos años atrás. Desde luego que a Gil, mi compañera de conversatorio esta tarde, y por supuesto a quienes nos acompañan de todos los espacios de la región. Muchísimas gracias por la invitación. Ojalá y este conversatorio pueda ser provechoso para cada uno de nosotros y no sea tan traumático todo lo que vamos a debatir. No necesariamente estamos en el momento de transmitir las mejores noticias en este tipo de foros, pero siempre creo que lo importante es reflexionar sobre este drama que estamos atravesando para poder encontrar también caminos hacia futuro de crecimiento y de desarrollo para nuestros países. No hay problema. Básicamente la idea, les decía, que datos de Latinobarómetro de algún modo lo que nos dicen es que aquellos que piensan en la última década que la democracia es el sistema preferible, pues eran en 2010 un 61% de la población. Ahora en 2018 el último informe nos decía que era el 48%, una pérdida de 13% en aquellos que creen que la democracia es preferible. Mientras que aquellos que les resulta indiferente la democracia como sistema de gobierno pasaron de 16 a 28%, un incremento del 12%. Ese era uno de los datos que teníamos antes de COVID. Tenemos información de que desde el punto de vista del desempeño de la democracia, los insatisfechos con cómo da resultados la democracia pasaron en los mismos 10 años del 51 al 71%, un incremento del 20%. En materia de lo social, básicamente teníamos datos de la CEPAL que nos decían que para 2019 la región iba a presentar unos datos de pobreza que estaban cercanos al 31%, mientras que los de pobreza extrema eran de 11.5%, un incremento casi de 0.7, 0.8% en relación con el año 2018. También nos decían en el PNUD que América Latina estaba presentando en 2019 niveles de desigualdad similares o peores que lo de África subsahariana, donde básicamente el 10% más rico de la población concentraba más del 37% de los ingresos de esta misma región en América Latina. Y la misma CEPAL de alguna forma nos decía que en la década de 2010 a 2019 pasamos de un crecimiento del 6% a un crecimiento del 0.2% en 2019 y un incremento de la deuda pública que para 2019 llegaba casi a 45% del PIB de la región. Esos son datos de lo que teníamos justo antes de que se desatara la pandemia del COVID-19. Y si ustedes recordarán, desde el segundo semestre del año pasado,
pues se vinieron incrementando y dando una serie de protestas sociales en buena parte de nuestra región, en Colombia, en Chile, en Honduras, en Ecuador, en Haití. Muchos de nuestros países presentaron casos importantísimos de protesta social y básicamente con los números que compartí con ustedes previamente podrán darse cuenta de que de algún modo razones también existen para que estuviéramos en medio de esa protesta social. Por suerte, llegó diciembre, llegó Año Nuevo y básicamente todo este fervor pues termina bajando siempre en diciembre, los primeros días de enero, y parecía que estábamos retomando la calma en nuestra región cuando repentinamente a partir de febrero comienzan a salir los primeros casos de contagio de COVID-19 en los países que conforman América Latina y el Caribe. Hoy en día los números son bastante complicados para todos nosotros. Al menos 2,5 millones de contagios en nuestra región, lo cual sin lugar a dudas nos coloca casi que de alguna forma como parte del epicentro del contagio en estos momentos. Es también natural que por el número de habitantes de nuestra región, incluyo por supuesto a Brasil en estos datos, nos coloca como el epicentro en este instante del contagio de COVID. Por país, algunos números para compartir con ustedes. Brasil con 1.4 millones de casos y cerca de 59,000 fallecidos. Perú, 285,000 casos y 9,600 fallecidos. Chile, con 271,000 casos y 5,600, 5,700 fallecidos. México, 226,000 casos y casi 28,000 fallecidos. Colombia, con 95,000 casos y 3,400 fallecidos aproximadamente. Y Argentina, con 64,000 casos y 1,300 fallecidos, forman parte, digamos, de este grupo de 6 países que tienen probablemente los niveles de contagio más altos de la región. Y esto nos hace pensar, ¿será que en medio de esta pandemia, cuando sumamos las cifras previas que les mencionaba, más todo lo que nos está sucediendo ahora dentro de la cuarentena y dentro de las medidas que los gobiernos de nuestra región han tomado, ¿será que la democracia en términos generales está potencialmente bajo riesgo? Que tiene una serie de elementos que la colocan bajo la lupa de posibles abusos en cuanto al ejercicio del poder. Pues ese es uno de los elementos que NDI ha venido trabajando y considerando a lo largo y ancho del mundo donde tenemos nuestras oficinas. Centrándonos en América Latina, yo quiero compartir algunas de las, por lo menos de las preocupaciones que creo que para todos aquellos que trabajamos en el mundo de democracia debemos considerar. En principio, ¿cómo se ve afectada la democracia o cómo se podría ver afectada en la medida de que una serie de procesos electorales de la región han tenido que ser suspendidos o han tenido que ser atrasados por causa de la pandemia? Y desde luego que cuando menciono esto no quiero decir que se haya hecho sin razón, que no haya condiciones realmente para haberlas suspendido o para haberlas atrasado, sino que debemos comenzar a visualizar todo este proceso y analizar caso por caso para ver cuál es el efecto que podría causar justamente en las democracias de nuestros países. Países como Argentina, muy poco, pero básicamente ha tenido que modificar la fecha de alguna elección municipal. Bolivia, que ha tenido que suspender las elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional, ya con una nueva fecha para el 6 de septiembre, aunque hay serias dudas de que se puedan seguir manteniendo esa fecha. Chile, que tuvo que suspender el plebiscito, que ha tenido que posponer elecciones municipales, elecciones de gobernadores. En Colombia, que se han suspendido, aquí sí en este momento sin una fecha para poderla realizar, las elecciones a nivel nacional de las juntas de acción comunal y particularmente de los consejos municipales de juventud. En México, 2 elecciones de gobernación, en Coahuila y en Hidalgo,
En Paraguay las elecciones locales, en Perú unas elecciones en Ayacucho, en República Dominicana las elecciones presidenciales que se desarrollarán esta semana, y en Uruguay las elecciones departamentales. Es decir, que realmente tenemos una región en la cual hemos visto que la llamada a las urnas para elegir representantes a diferentes niveles de gobierno han sido altamente impactadas por la pandemia del COVID. El segundo elemento que estamos analizando y llevando un seguimiento continuo es cómo se están afectando los pesos y contrapesos en nuestra región. Y ahí creo que vale la pena también detenernos. Desde luego el Poder Judicial ha estado afectado en cuanto a los plazos judiciales y los plazos administrativos, pero pensando particularmente en el Poder Legislativo, hemos visto que hemos tenido problemas en muchos de los países de la región para que los congresos o las asambleas hayan podido adaptarse a un mecanismo de sesión virtual. Y no necesariamente el mayor problema se ha dado para la sesión, sino para los procesos de votación virtual que sean considerados válidos posteriormente, que cumplan con las exigencias constitucionales y con las exigencias legales. Otros que han querido iniciar este tipo de sesión virtual, pero que no tienen las condiciones técnicas para poder hacerlo de forma adecuada, y de algún modo una limitación muy importante para el ejercicio de control político por parte de los congresos y asambleas, dado que muchas veces los decretos extraordinarios de manejo extraordinaria de esta gestión de la pandemia hacen que los congresos o asambleas no tengan la capacidad de hacer un control político inmediato de las decisiones de los ejecutivos de la región. Entonces, digamos que todo este tema de pesos y contrapesos es un elemento importante a considerar. Sobre acceso a la información pública, les mencionaba el tema de los plazos administrativos, la suspensión en algunos casos, pero también países como en El Salvador o como en Honduras, donde básicamente se ha suspendido permanentemente la posibilidad de acceso a la información pública, con lo cual ya no el ejercicio de control político, sino el de control social por parte de las organizaciones de la sociedad civil se ve de alguna forma limitado o interrumpido. Incluso en Chile, la Unidad para Transparencia entiendo que recomendó a la ciudadanía postergar el ingreso de solicitudes de acceso a información pública, dado, por supuesto, las limitaciones que se tienen en materia de trabajo presencial. Violencia contra las mujeres, números que están siendo dramáticos en toda la región. En Colombia, en los primeros 30 días de la pandemia, el número de denuncias a los canales regulares que se tienen en el país para denunciar violencia contra las mujeres aumentó en un 553%. En Argentina hay datos de que los llamados al 137 en el mes de abril se incrementaron en 2/3 partes y se cometieron 50 feminicidios en 2 meses, muchas veces intuyendo que este tema del confinamiento y de la cuarentena hace que se generen casos más graves de violencia intrafamiliar. En Brasil, el Ligue 180 tiene un incremento de 36% en sus denuncias, y básicamente en México, entre el mes de marzo y el mes de mayo, tenemos un incremento de 80% en las denuncias de violencia contra las mujeres. Otro punto que me gustaría compartir con ustedes es lo que está sucediendo con las aplicaciones que los diferentes gobiernos han venido desarrollando para el control de la pandemia. Y básicamente ahí ha habido una gran discusión en materia de las posibilidades o de los riesgos de que estas mismas aplicaciones puedan servir para ejercicios de vigilancia digital o para compartir información sensible a futura de los ciudadanos o de las ciudadanas. El caso de datos médicos sensibles, que de no estar a buen resguardo esta información médica de las personas pudieran ser utilizadas para otros objetivos. El poder determinar patrones de conducta de las personas en cuanto a horarios, rutas, destinos,
espacios de reunión. Es un elemento que en muchos países ha comenzado a discutirse. Repito, no, ninguna de las cosas que menciono quiero decir que se hayan hecho con mala intención, sino colocando la lupa sobre ellas para poder ver cuál es el efecto que a futuro esto pudiera tener. Y en el caso de las aplicaciones, sobre todo una discusión legal muy importante, constitucional incluso, en si el uso de esas herramientas tecnológicas son obligatorias o deben ser voluntarias. En el caso de Colombia, por ejemplo, la alcaldía de Bogotá implementó una aplicación de este tipo que debía ser de uso obligatorio y la Corte Constitucional se pronunció indicando que de alguna forma no podía obligarse a la ciudadanía a registrar datos personales en este tipo de aplicación. Un tema que mencionaban cuando comenzó mi presentación, que era el tema que maneja NDI y que me ha tocado trabajar durante algunos años, que es el de la desinformación. Y aquí hay un elemento que creo que debemos considerar. Desde luego todos entendemos que la desinformación y las noticias falsas no son elementos de nuestro gusto, que afectan sin lugar a dudas a la democracia, a la discusión, al debate democrático, pero vemos con preocupación cómo en los últimos tiempos se ha impulsado algún tipo de legislación para criminalizar la desinformación. Es el caso, por ejemplo, en Bolivia, donde la desinformación en redes sociales en materia de la pandemia se ha criminalizado con penas que van de 1 hasta 10 años de prisión, o en Puerto Rico, donde como parte de la Unión es el único espacio que tiene que ver con geográfico, que tiene que ver con los Estados Unidos, donde se criminaliza la desinformación con penas de hasta $5,000 y posiblemente hasta 3 años de prisión. Y 3 casos concretos que creo que son muy interesantes y ustedes podrían conocer más que yo de este tema, que están aquí presentes muchas personas. El caso de Brasil, Argentina y Chile. Brasil ayer votó en el Senado Nacional una ley que de alguna forma criminaliza la desinformación, y entiendo que en Argentina y en Chile se presentaron 2 proyectos de ley para justamente avanzar en el mismo sentido. Así que vemos por lo menos con preocupación el que esto se esté desatando justamente en un momento donde hay todas estas restricciones que mencionaba con anterioridad. Por supuesto, no podía dejar de mencionar la corrupción. Toda la pandemia, toda la atención a la pandemia ha también desatado diferentes casos de corrupción en la región. En Ecuador podemos ver casos de corrupción en materia de compra, adquisición de bolsas para transportar cadáveres, por ejemplo, con un sobrecosto de hasta 13 veces el costo real de una bolsa para ese fin. En el caso de Bolivia, compras de ventiladores con un sobrecosto de 4 veces. En Brasil, malversación de al menos $200 millones en 7 estados del país. En Colombia se está discutiendo mucho y haciendo énfasis en cómo se han asignado probablemente contratos a financiadores de campaña. Esos financiadores de campaña aportaron a diferentes candidatos y candidatas un monto cercano a $1 millón y han recibido contratos para atención del COVID por aproximadamente $21 millones. O en Perú, donde justamente el uso o la corrupción ha llevado a comprar material en mal estado para la policía, que ha significado más de 11,000 policías infectados y más de 200 policías muertos hasta el momento. Por supuesto, uno no quiere ser el profeta del desastre con toda esta información, pero lo que quiero colocar sobre la mesa es que, si bien es cierto todas las afectaciones sanitarias, económicas y sociales que puede causar el COVID a futuro, no debemos realmente esconder o dejar por fuera el análisis detallado sobre cómo esto está afectando o puede afectar a nuestros sistemas democráticos en la región, cómo esto puede fortalecer los autoritarismos
pero cómo también, de alguna forma, gobiernos elegidos democráticamente y con prácticas democráticas, cómo puede de alguna forma convertirse en una tentación para que esos principios mínimos de la democracia se vayan desequilibrando en los próximos meses, en los próximos días. Yo quisiera por ahora dejar solamente hasta aquí mi intervención como unos primeros datos y después podemos seguir conversando sobre algunos otros aspectos en nuestra conversación. Muchas gracias, Francisco, por este excelente panorama y visión regional, que ciertamente muchas veces no es fácil poder tener esta visión global, y te agradecemos por esta visión. Pasamos a los comentarios y la presentación de Gil para poder seguir nuestra conversación. Gil, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bien, yo voy a pedir disculpas por mi portuñol. Alguna palabra que no salga bien, después me pongo a disposición para aclarar mejor. Me gustaría mucho agradecer a todos ustedes por este momento importante y felicitar a Francisco por su exposición excelente con datos muy recientes de Brasil incluso, ¿no? Y bien, y aprovecho la oportunidad para, de una manera un poco sintetizada, hablar específicamente sobre el caso Brasil, que creo que hay muchas curiosidades sobre lo que está pasando, de hecho, en toda la situación de Brasil, y con un enfoque más en el tema de la crisis política y la crisis sanitaria que está pasando en este momento, ¿no? Podemos empezar diciendo que la crisis de ahora en Brasil, que fue potencializada, que fue agravada con el tema de la pandemia. De hecho, empezó en 2013, cuando tuvimos los primeros movimientos sociales que fueran a las calles a hacer protestas, ¿no? Brasil tenía un histórico de no salir a las calles para protestar, no como nuestros hermanos argentinos que siempre están en las calles haciendo las protestas. Y aprendemos con los argentinos, a partir de 2013 se empezaron muchos movimientos sociales a las calles, con el tema central, el único tema que de hecho congregaba a todas estas personas, era el tema de en contra de la corrupción, ¿no? En un momento donde por primera vez los brasileños tuvieron la conciencia de que la corrupción sacaba de los cofres públicos el dinero que debería ir para los hospitales, para las escuelas, y esta relación se quedó muy fuerte, principalmente por la situación de la operación Lava Jato en aquel momento, que fue la principal acción de combate a corrupción en Brasil, mucho inspirada en la operación Manos Limpias que hubo en Italia, sacando informaciones de inteligencia para llegar a las personas que estaban en el poder. Seguindo este momento de la operación Lava Jato, con muchos empresarios indo a cárcel, con políticos siendo detenidos, se empezó todo un proceso político que acabó llegando o llevando al impeachment de Dilma Rousseff, incluso por un tema de problemas fiscales en su gobierno. Entonces, el Brasil, que ya estaba con una situación conturbada, empezó a profundizar una crisis política justamente por el tema Dilma Rousseff. Y después de este momento, el PT, el Partido de los Trabajadores, que tenía una gran cantidad de apoyadores, empezó a empezar a ser el símbolo de la corrupción en Brasil, con un rechazo muy grande. Así
que llegamos a 2018, a la elección de 2018, donde Bolsonaro se ha elegido como lo que llamamos de elección disruptiva, porque todos los elementos que existían en aquel momento eran fuera de cualquier pensamiento de normalidad, ¿no? Entonces teníamos en aquel momento un odio enorme a clase política. En todas las encuestas que se hacían en aquel momento preelectoral apuntaban que la sociedad tenía un rechazo enorme a la política. Creo que comprobando lo que dice Manuel Castells cuando afirma que cuanto más una sociedad es impactada por el escándalo, más la gente se queda apartada de la política. Entonces creo que Brasil se convirtió en un laboratorio vivo de esta teoría, de esta tesis, ¿no? Porque cuando llegó a elección presidencial con Bolsonaro como una figura folclórica, una figura bizarra, ¿no? Enseguida, el inicio de la campaña electoral con el tema del atentado que ha sufrido, se convirtió en un mártir, en un salvador de la patria, y entonces se quedó como si fuera una figura mítica. Y un otro punto también que fue interesante en el dato de esta elección específicamente, 2018, es que a las vísperas de las elecciones de la segunda vuelta contra justamente el candidato del PT, Fernando Haddad, las encuestas apuntaban que el principal motivo para 36% de la gente que votaría en Bolsonaro era para evitar que el PT llegase al poder. Entonces, no era por una propuesta de Bolsonaro, no era por un plan de gobierno, ninguna cosa concreta, pero sí por el rechazo a todo el simbolismo de corrupción que el PT se había convertido. Entonces, teníamos esta situación y agravada por otro dato que es que casi 30% de las personas no votaron a nadie. Entonces, casi 30% de los electores de Brasil, donde el voto es obligatorio, votaron blanco, nulos o simplemente no fueran a votar. Entonces, imagina qué tipo de legitimidad se tiene dentro de una situación con estos índices de abstenciones o con esta característica de motivo de votación. Entonces, el propio gobierno Bolsonaro ya llega en un escenario que no es uniforme, que no es equilibrado. Sumándose a esto, es un momento donde, si no me engaño, 33 o 34 partidos políticos en el Congreso Nacional. Entonces, el Congreso más fragmentado de la historia de Brasil. Así que es complicadísimo mantener un consenso de algunos temas importantísimos que eran incluso esperanzas de los brasileños, como reforma, como cambios administrativos, cambios fiscales importantísimos que se deberían hacer, y toda la esperanza que la gente tenía de que alguna cosa se cambiara después de ese cambio radical de gobernación. Bien, puntuado esto, empieza el gobierno Bolsonaro, un gobierno pautado por polémicas y por una necesidad de siempre tener como propuesta el discurso del enemigo único. Entonces, durante todo el momento, siempre el gobierno Bolsonaro necesita tener el enemigo único para poder continuar polemizando, porque es así que sus electores o sus apoyadores le ven. Entonces, también un poco complicado, y como abordó muy bien Francisco, de los problemas que se tienen con fuerzas que se pueden desestabilizar la democracia
en América Latina y en Brasil, justamente por estas situaciones todas. Los primeros meses del gobierno Bolsonaro continuaron dentro de estas polémicas secundarias y no tratando de los temas más importantes que eran necesarios en Brasil en aquel momento, y también en conflicto con el Congreso Nacional, porque no se tenía un consenso de ideas, de cosas que serían necesarias serem votadas. Así que cuando llega la pandemia, que es el tema más importante en este momento, la pandemia solamente agravó, tornó más visible una inmensitud de problemas que ya habían siendo tratados como crisis políticas de Brasil. Y creo que uno de los puntos más dramáticos de este proceso todo es que en 11 de marzo pasado, cuando de hecho Brasil declara que se declara, a OMS declara a pandemia y que Brasil recibe estas informaciones, el ministro de la Salud en aquel momento del gobierno federal, llamado Henrique Mandetta, que es un médico, empezó un plan de contención de crisis y que iba en contrario a todo lo que Bolsonaro acreditaba. Bolsonaro negando la pandemia, negando la necesidad de trabajar conjuntamente con los gobernadores y los alcaldes, por ejemplo, y el ministro Henrique Mandetta reuniéndose todos los días virtualmente con los gobernadores y los alcaldes y empezando a trabajar medidas de contención, de aislamiento social, intentando entender, como en todos nuestros países, este momento de pandemia que era algo nuevo. Lo que pasa es que en un momento como este, lo que tenemos no es un momento de gestión de crisis, de clásica gestión de crisis, pero sí un momento de gestionar riesgos. Y hay un cambio, hay una diferencia muy grande entre gestión de crisis y gestión de riesgos, justamente porque una gestión de riesgos necesita que los líderes van a un camino que lleve a la población a cambiar hábitos, a tener miedo de ciertos comportamientos justamente para preservar la vida. Y entonces, en Brasil tuvimos un momento que debería ser importantísimo en el inicio de la pandemia, que debería ser pautado por un direccionamiento objetivo del gobierno federal, y tuvimos entonces dentro del propio gobierno opiniones distintas, y desde este momento entonces se tornó se convirtió en una misión casi imposible trabajar un único pensamiento o una única acción en un país tan grande como Brasil. Entonces, lo que ocurrió fue que los gobernadores empezaron a tener un papel fundamental dentro de este proceso. Incluso en este momento tenemos los gobernadores en la última encuesta que fue hecha esta semana incluso, tenemos la aprobación de Bolsonaro sobre el tema de la crisis de la pandemia. Solamente 35% de la gente aprueba a Bolsonaro como buen gestor de la crisis. En contra que la aprobación de los gobernadores está hoy por 55% de la población. Mismo así, ya cayó, ya llegó a 70% de aprobación. Claro que con tantos conflictos con el propio gobierno federal, con el crecimiento del número de casos de COVID, esta aprobación de los gobernadores también ha caído un poquito, pero mismo así se está mucho arriba de la aprobación de Bolsonaro, específicamente sobre el tema de la pandemia. Sobre el tema de aprobación de gobierno, de manera general, la aprobación positiva de Bolsonaro llega a 25%.
y entonces se ve que de hecho la sociedad está completamente fragmentada justamente por estas cuestiones. En medio a todo este proceso, que ya es difícil, que ya es complicado, teníamos también el segundo ministro de la Salud, que también era un médico, se quedó menos que un mes en su posición y también entró en conflicto con Bolsonaro por el tema de negacionismo de Bolsonaro y también salió del gobierno. Muy cerca, un poquito antes de esto, tuvimos la peor crisis del gobierno, que fue la salida del ministro Sergio Moro, donde Bolsonaro ha hecho toda su plataforma de campaña basada en combate a la corrupción, y entonces entra en conflicto con su principal protagonista del proceso del combate a corrupción, Sergio Moro, justamente porque quería tener interferencias más grandes dentro de la Policía Federal, y eso iba contra todo lo que tenía Sergio Moro como propuesta de trabajo en el Ministerio de la Justicia. Entonces, poco a poco se está fragmentando el gobierno. Hoy no hay casi cuadros técnicos dentro del gobierno, con excepción del ministro de la Economía, que también empezó en el gobierno con una propuesta de hacer muchos cambios necesarios en el plan fiscal, el plan económico, y también no ha conseguido avanzar en estos temas. Cuando hablamos de esta manera, parece que estamos en un momento, parece que sí, como los caballeros del apocalipsis, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive en Brasil hoy con toda esta situación? Pero no es solamente esto. 2020 es el año de elecciones, en octubre, elecciones municipales, donde más de 5.000 municipios deben cambiar sus alcaldes. Y es una elección muy fuerte, emblemática en todo el proceso político brasileño, porque se muestra la fuerza de las corrientes de los partidos políticos, donde consiguen tener más alcaldías y donde se ve un laboratorio de lo que será 2022, cuando Bolsonaro va a intentar su reelección. Es increíble estar hablando tanto de elecciones, de política dentro de un momento de pandemia, pero es que la pandemia, que ya es algo grave, acaba siendo sobrepuesta por la política, porque el tema político está complicando todo el manejo de la pandemia. Paralelamente a esto tenemos la crisis económica, claro, como en todos nuestros países, pero con un plan de garantizar renta mínima para la población de más baja renta, donde el gobierno empezó a repasar algo como $200 por persona que no tenga renta en este periodo. Y es esto el único motivo, según algunas análisis de encuestas que hemos acompañado, que ha conseguido mantener Bolsonaro en los 25% de aprobación. Incluso es muy interesante de mirar que el 25% de aprobación de Bolsonaro se mantiene antes y después del último escándalo de gobierno. Tenemos un escándalo por semana aquí últimamente, que es la detención de Queiroz, que era asesor parlamentario de su hijo, que es senador de la República, y también esta persona era amigo personal del presidente Bolsonaro. Esta persona fue detenida hace una semana más o menos,
estaba ocultado en la casa de uno de los abogados de Jair Bolsonaro. Y entonces las relaciones de la corrupción y de los escándalos están muy cercanas del propio presidente. Y mismo así, antes y después, Bolsonaro mantuvo el 25% de aprobación. Y por un único factor, porque cuando se analiza cuál es el perfil socioeconómico de quien está aprobando antes y después del caso Queiroz, tenemos antes del caso Queiroz aún una aprobación en la clase media y alta, y hoy tenemos este 25% dentro de las clases más bajas, o lo que significa que la renta básica que el gobierno ha enviado a estas personas, de alguna manera está sosteniendo el gobierno Bolsonaro algún índice de aprobación. Esto lleva a más un dato, que es el hecho de que el gobierno entonces recién aprobó que este beneficio se va a continuar por algún tiempo aún para esta población más vulnerable. Entonces, son distintos temas, de los más complicados posibles. La polémica continúa. La polémica, por ejemplo, de las propias actitudes del presidente Bolsonaro delante del tema de la pandemia. Entonces, enquanto su ministro pedía para que la gente se quedara en casa, Bolsonaro salía a las calles para hablar con la población, entonces mostrando claramente que no, sin utilizar mascarillas. Entonces, son tantas informaciones o tantos caminos que son pasados de información a la población que hoy los gobernadores no están consiguiendo más mantener el tema del aislamiento social, mismo con la curva creciente del número de casos asustadora de COVID. Los alcaldes y gobernadores están sufriendo una presión enorme por el tema económico, y entonces mucha gente no está respetando más la cuarentena. Este es una situación que creo que dentro de unos 15 días se irá a ver que el tema de la curva se agravará. Francisco ha traído unos datos, que eran los datos de hoy por la mañana. Ahora a la tarde salió un poquito más y desafortunadamente ya llegamos a los 60,000, arriba de los 60,000 muertos de COVID en Brasil, 1.500.000 contaminados. Y esto porque también, claro, tenemos tenemos subnotificación de los casos, no sé si esta es la palabra, porque no hay testes para toda la gente. Entonces, es posible que haya mucho más casos que estos, y entonces es necesario una posición fuerte. Lo que nos garantiza un poco hoy, es claro que estoy pasando para ustedes algunos números y algunas opiniones personales, porque no es posible no descontaminar totalmente de este tema. Pero en mi opinión personal, lo que nos garantiza hoy un Estado democrático de derecho es que aún tenemos el Poder Judicial y el Poder Legislativo de alguna manera con fuerza para debater algunos temas y con fuerza para hacer esta pelea, ¿no? De alguna manera que las posiciones del gobierno federal, por ejemplo, no sean totalitarias, y también que de los otros poderes también no. Entonces, la importancia de tenermos instituciones fuertes es lo que en este momento nos garantiza que haya un debate aún democrático en Brasil. Pero claro que en esta pelea de fuerzas, cada uno de los tres poderes también quiere tener un tipo de protagonismo. Entonces, es una línea muy
muy delgada entre lo que es democrático de hecho y no. Entonces, por ejemplo, el propio tema del cambio de la fecha de las elecciones, que es un tema que está siendo discutido hoy en el Congreso Nacional. La cuestión de la fecha de las elecciones es un tema constitucional, entonces para que sea cambiado hay que tener una mayoría absoluta en el Congreso Nacional. Esto está siendo tratado. Por el tema de la pandemia, existe una propuesta de que se cambie la fecha por un mes, más o menos, para el 15 de noviembre y no 4 de octubre. Pero claro que hay algunos que están intentando con propuestas de que no hayan elecciones en este año y que los mandatos de los alcaldes sean, se queden hasta 2022, para que todas las elecciones sean hechas juntas, presidentes, gobernadores, diputados y alcaldes. Bien, Brasil es un país gigante y ya es complicado hacer elecciones a cada 2 años con elecciones distintas, ¿no? Entonces, cuando se pone todas las elecciones juntas, conjuntamente, el apartar de la sociedad con relación a los temas políticos se convierte en un tema más complejo. Entonces, sí, creo que no es nada democrático cambiar las elecciones para 2022 y el Superior Tribunal Electoral está haciendo un esfuerzo grande para que se mantengan las elecciones en este año. Bien, de hecho, no sé si ya pasé mi horario, pero este era un cuadro que me gustaría expor en este momento sobre el tema Brasil, el tema de crisis sanitaria, pero también un tema de crisis política que creo que de alguna manera acaba impactando también toda la América Latina. Espero que tenga sido claro en mi portuñol y estoy a la orden para contestar. Muchas gracias, Gil. Tuvimos que cerrar el chat como por algunas personas que no eran apropiados. Si hay alguna pregunta, les ruego que la pongan en el chat y me va a llegar, solo nos va a llegar a los anfitriones, así que está, por ahí nos podemos comunicar. Gracias Gil, gracias Francisco. Le pido que le den también el micrófono a Óscar. Queremos ahora pedirle a Juan Carlos Latorre, que tienes el micrófono abierto, si nos puedes hacer alguna reflexión, pregunta para nuestros expositores, Juan Carlos. Gracias. Muchas gracias, Eugenio, a ti. Un saludo especial también a Óscar. Mi agradecimiento por la oportunidad que nos ofrecen hoy día de escuchar estas excelentes exposiciones, tanto de Gil Castillo como de Francisco Herrera. No quiero dejar saludar a Olaf Jacobs, que lo vi por ahí también entre los asistentes. Hay varios amigos, no me voy a poner a saludar a todos los amigos, pero un cariñoso saludo y abrazo a todos. Yo quisiera plantear más que una pregunta a ambos expositores. Algo de esto está implícito en sus exposiciones, pero me preocupa estas tendencias de carácter populista que aprovechan precisamente las debilidades que pueda tener el régimen democrático y cómo esas debilidades se empiezan a transformar inevitablemente en fundamento para justificar propuestas que definitivamente permiten fortalecer opciones que son muy poco respetuosas de lo que puede hacer el fortalecimiento, la mantención del régimen democrático en nuestros países. Y la OTCA, institución que yo presido, que tiene en América Latina y el Caribe 33 partidos, incluyendo un par de movimientos políticos que son bastante activos y que tienen obviamente como preocupación central, creo yo, no solamente el velar por la vigencia de determinados valores en la acción política, los valores humanistas, los valores del humanismo cristiano, sino que además
una reafirmación permanente de sus convicciones democráticas, se ven afectados, obviamente, en su quehacer. Se ven afectados en esta permanente descrédito de la política, el descrédito por lo que está ocurriendo en muchos países donde no siempre se respetan normas, hay actos corruptos, en fin. Entonces, más que extenderme en esta reflexión, me gustaría escuchar a ambos. ¿Cómo fortalecemos a los partidos políticos? ¿Qué hacemos para rescatar a aquellos mecanismos que permiten representar a la ciudadanía y que son el único instrumento válido dentro de un régimen democrático? Los partidos. Cualquier reflexión hoy día sobre el tema es para nosotros como OSCA de tremendo interés, porque es allí donde, en conjunto con instituciones como las que preside Óscar, la que está conduciendo hoy día Eugenio en Chile, y desde luego con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer estamos trabajando en distintos países de América Latina y el Caribe. Entonces, en esa línea, perdona si me he extendido un poco, una reflexión de ustedes me parece tremendamente interesante para nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Le quiero pedir también a Argentina que nos pueda también hacer una pregunta y ahí les damos la palabra a Gil y a Francisco, si les parece. Daniel. Estás sin micrófono, Daniel. Espera un segundito para que te den el acceso. Ahí está. Ahí está. ¿Me escuchan? Bueno, felicitar a Francisco, felicitar a Gil, la verdad que excelente, como siempre. Bueno, saludar a todas las amigas y amigos presentes. Y para ambos, y respecto a la crisis que ha generado el COVID y el tratamiento de la misma a nivel mundial, bueno, pero lo que nos toca es nuestra querida América Latina, es consultarle, preguntarle qué opinión tienen respecto a la reacción que han tenido los distintos líderes de nuestros países y que si esa reacción ha tenido que ver con cuestiones más de manual ideológico, es decir, esto de priorizar la cuestión económica sobre lo sanitario, y incluso en muchos casos, lo hemos visto aún sin dar resultado, insistir en dicha vía. Recién lo comentaba Gil, también lo que ocurre en Brasil. O se trata de una cuestión más de contraposición a otras posturas más sanitaristas, ¿no? Sin entrar específicamente en lo sanitario, me interesa más el análisis político de ambos. Gracias. Si le pueden abrir el micrófono a Gil y a Francisco. Ya, ahí está Gil, Francisco. No sé quién quiere partir. ¿Quieres comenzar, Gil? No, puede comenzar tú. Vale. Me encanta oírlo. Francisco. No, gracias. A ver, lo primero sobre el rol de los partidos. Yo creo que el tema es un tema central en este momento. Mi exposición quería ir muy dedicada justamente al llamado de atención sobre qué puede pasar. Un estado de alerta, es levantar, como diríamos, la bandera roja para comenzar a debatir más sobre este tema. Nosotros tuvimos la semana pasada un encuentro muy interesante con representantes, presidentes o representantes de las diferentes internacionales políticas a nivel del mundo, con el presidente de la Internacional Verde, de la Internacional Liberal, de la Internacional de la IDC. El presidente Pastrana no nos pudo acompañar, pero estuvo la vicepresidenta de la Internacional acompañándonos, porque tenemos esa convicción de que hay que generar debate y hay que generar debate desde diferentes puntos de vista ideológico
para ver cómo los partidos se pueden convertir en referentes para ser garantes del sistema democrático y de los valores y de los principios democráticos. Ese es un elemento fundamental, doctor Latorre, que creemos profundamente que hay que trabajar sobre él, ¿no? Y ahí también tenemos una serie de preocupaciones, de algún modo. Y es que pareciera que cuando hoy en día en nuestros países alguien asume una voz disonante sobre cuál es la agenda del gobierno nacional, puede ser malinterpretada como que está anteponiendo sus intereses políticos a los intereses de la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestro país. Y eso también es preocupante porque genera una especie de autoedición donde se puede considerar que hay que cerrar filas sobre la gestión del gobierno, porque hablar en contra de eso es ir en contra justamente de las soluciones para mantener la salud de la ciudadanía. Entonces, parte de lo que debatimos la semana pasada en ese espacio es, uno, que los partidos no pueden ser ajenos a este debate, más allá de lo que hagan las bancadas parlamentarias en cada uno de los congresos o asambleas en la región, que los partidos tienen que ser protagonistas de modo propositivo en esta situación. Dos, que los partidos tienen que, hoy en día no pueden caer en la tentación también de apelar a la pandemia para minimizar su vida democrática al interior. Porque ya hemos visto en varios países donde los partidos dicen, es que nos correspondía realizar sesiones para elegir a nuestras autoridades internas, pero las vamos a suspender porque la pandemia no nos permite realizar estas convenciones internas dentro de los partidos. Y fue muy interesante porque se mostraron ejemplos concretos de procesos electorales que se han venido dando al interior de los partidos para renovar autoridades en el medio de la pandemia y utilizando tecnología. Por ejemplo, ese intercambio de experiencias y de conocimiento creo que es fundamental. Nosotros lo que planteamos en este momento al menos son tres cosas importantes para los partidos. Es un momento de repensarse, es un momento de reflexión interna de los partidos. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos ser? ¿Con qué contamos? ¿En qué condiciones nos encontramos? ¿Y cómo vamos a cumplir el rol que es el rol que deben desarrollar los partidos políticos? Entonces, lo primero es esa reflexión. Lo segundo es estar abiertos a procesos de reforma. Y procesos de reforma no es necesariamente que lo que tengamos no sirva, sino que si hacemos un ejercicio de reflexión, la reflexión nos debe llevar a algún tipo de cambio para adaptarnos a esta nueva realidad. Cambios que puedan ser cambios de estructura, cambios de herramientas, cambios de discurso, cambio de mensaje, pero finalmente ahí nos puede ayudar mucho más Gil con su expertise en ese tema comunicacional, de cómo los partidos pueden abordar comunicacionalmente una situación de crisis como la que estamos viviendo. Y un tercer elemento que tiene que ver con la reconexión, con reconectar a los partidos con la ciudadanía. ¿Cómo logramos, a través de cuáles herramientas y a través de qué tipo de diálogo, podemos reconstituir una comunicación entre la ciudadanía y los partidos que de alguna forma está, si no quebrada, por lo menos está deteriorada, y está deteriorada de forma importante, y por eso es tan peligroso el posible surgimiento de movimientos populistas, de movimientos basados en el autoritarismo y que puedan justificar medidas de tipo autoritario, porque bajo ese criterio es más fácil atender crisis que si lo hacemos en el marco de un modelo más democrático y más participativo. Entonces yo creo que al menos esos tres elementos deberían ser considerados. Sobre lo que Dani nos preguntaba, yo no estoy seguro de que realmente haya habido una aproximación ideológica realmente a las soluciones o atender el caso de la pandemia del COVID en nuestra región, porque podemos ver casos tan contradictorios ideológicamente hablando como el de Andrés Manuel López Obrador en México
y el de Bolsonaro en Brasil. Y estando en las antípodas ideológicamente hablando, terminan coincidiendo en una lógica negacionista. Entonces es muy curioso que en esos extremos las soluciones parecen similares. Y después también, a mi entender, creo que no es menor el hecho de que el problema es un problema grave y es un problema de difícil solución, de altísima responsabilidad, que requiere realmente tratar de encontrar un equilibrio lo suficientemente saludable, donde la vida evidentemente debe primar sobre otras cosas, pero de esa vida también depende muchas veces del funcionamiento de la economía. El problema fundamental en nuestra región es que tenemos altísimos niveles de informalidad, y al tener altísimos niveles de informalidad, decirle a la gente que se debe quedar en su casa es prácticamente imposible. Por más que hagamos campañas educativas para decirle a la gente que se quede, es poco menos que imposible. En Colombia, por ejemplo, tuvimos una situación adicional, apelando a este tema del comportamiento ciudadano, y es que el gobierno decretó 3 días sin IVA durante este año. El primer día sin IVA fue hace 2 semanas atrás, un viernes, con lo cual ese día salió en multitudes la ciudadanía a comprar televisores, neveras, lavadoras, y los locales se llenaron de una forma impresionante, como cuando se hacen las rebajas del Black Friday en Estados Unidos o las rebajas del Corte Inglés en España, lo cual genera también situaciones contradictorias en el mensaje, lo que Gil nos hablaba sobre Bolsonaro, de decirle a la gente quédense en la casa, pero yo salgo sin barbijo. Son mensajes contradictorios que la gente muchas veces no percibe. ¿Cómo nos debemos quedar en la casa, pero sí puedo salir a las ofertas a comprar sin IVA? Entonces, yo no lo vería tanto desde el punto de vista ideológico, porque ha habido realmente en todo el eje ideológico realmente ha sido muy similar en casos las respuestas, ¿no? Gracias, Ok. Francisco. Gil. Ok, bien, después de esta exposición tan fantástica me queda muy poco que hablar, pero sí, estoy de acuerdo con relación al papel fundamental de los partidos políticos como elementos de garantes de la democracia. Pero esto en los últimos años creo que desde del inicio de la apertura democrática en América Latina, los partidos se han convertido en instituciones cerradas, y entonces creo que la forma de llegar a la gente es entender, así como los políticos, que no estamos más en la era analógica, ¿no? Pensamiento es digital. Tenemos que estar muy cercanos de la gente, de la población, hablar de política de una manera más fácil, no de la política partidaria cerrada, porque esto es lo que es la grande barrera, mi opinión es esta. Y también el tema de la renovación de los cuadros políticos dentro de los partidos, porque parece que son son feudos, ¿no? Son son espacios feudales y que se mantienen de la misma manera, por lo menos en Brasil pasa así. Y ya que estamos también aquí con los amigos de la Fundación Konrad Adenauer, tiene un dato muy interesante que me gustaría traer. El propio partido CDU ha hecho un diagnóstico interno porque estaba perdiendo apoyo y militancia, entonces quería entender lo que estaba pasando y llegó a conclusión de que esta renovación se daría cuando se incluyesen más mujeres y jóvenes dentro de los cuadros directivos. Y creo que esta es una fórmula importante para todos los partidos, incluso en América Latina. Siempre que voy a hablar con un partido, con los directores de mujeres, por ejemplo, les pregunto, ¿cuál es el rol que las mujeres ocupan dentro de las directivas nacionales o estaduales o municipales de los partidos?
o están solamente apartadas dentro del grupo de las mujeres del partido o los jóvenes en el grupo de los jóvenes del partido. En cuanto esto no fue, la democracia no se practica dentro de los propios partidos, no consigue llegar a la población y vender, vamos a decir así, la democracia para la gente, porque es necesario que los propios partidos hagan lo que hablan, ¿no? Entonces, esto sería algunas cosas só que me llaman la atención. El tema respondiendo el Dani, el tema de la cuestión ideológica, Francisco ha utilizado el mismo ejemplo que me pasó por la cabeza, México y Brasil, y la misma actitud. Entonces, creo que tiene mucho más que ver con encontrar temas polémicos, continuar polarizando, el tema del enemigo único para mantenerse como populismo, ¿no? Do que, de hecho, el tema ideológico. Y lo que habló Francisco sobre el tema de la COVID y las cuestiones ideológicas, lo que pasa es que toda esta confusión social ya estaba ahí. La pandemia simplemente dejó esto más visible, creo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿cómo se va a hablar con una persona de la favela da Rocinha, por ejemplo, que es la más grande favela de Río de Janeiro, que la gente tiene que lavar sus manos si la propia favela se quedó 15 días sin agua? Todos los protocolos de comunicación, y esto es algo que me llamó mucho la atención desde el inicio de la pandemia, todos los protocolos de prevención a la COVID fueron hechos para la clase media. Y es necesario pensar que vivimos en un país, en un continente que tiene mucho más gente de situación vulnerable do que gente de clase media. Entonces, hay que repensar incluso la forma como hacemos comunicación de gobiernos y también de pensar nuestras políticas públicas. Creo que es esto. Muchas gracias, Gil. Te agradecemos también. Le vamos a pedir a Carlos Fará, si le pueden habilitar el micrófono para que nos haga una nueva pregunta. Carlos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias a Sep Lacaz y a todos los amigos que están aquí. Un fuerte abrazo tanto a Francisco como a Gil. Me parece muy interesante las cosas que plantearon respecto a el tema un poco de los peligros de la democracia, ¿no? En el sentido de que al principio un poco la reflexión parece ser que como un Estado, digamos, que se queda con todo, y después parece ser que el proceso era un poco más complejo, ¿no? Hubo hace unos pocos días atrás un muy interesante artículo de un politólogo argentino que está en la Universidad de Lisboa, Andrés Malamudi, un economista de Argentina, donde analizaban, digamos, un poco cuánta concentración de poder habían tomado en una cantidad de países importante, y llegaban a la conclusión de que había que ser un poco cuidadoso con el tema de pensar que quedaba totalmente desbalanceado, digamos, el poder en función de los poderes ejecutivos nacionales. Gil describía bien, digamos, la situación de Brasil, y me da la impresión también que, digamos, son sociedades que se bancan como determinados límites durante un tiempo y después, digamos, si las cosas no funcionan o se toman malas decisiones, etcétera, son sociedades, digamos, fácilmente movilizables, ¿no? Sobre todo en estos procesos de angustia. Entonces, un poco la pregunta era fundamentalmente eso, digamos, ya hablaron un poco, digamos, de las cuestiones más institucionales, que parece ser que le ponen un poco, digamos, de freno a la cuestión, un poco cómo ven a las sociedades, ¿no? En la región respecto de su capacidad movilizadora, digamos, frente a estas situaciones en donde de alguna manera el desequilibrio de poder ponga un poco en riesgo lo institucional, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Y me gustaría agregar una pregunta de las personas que nos han escrito. No podemos hacerlas todas, pero Moisés Felipe Jorquera
nos pregunta sobre el tema de la desconfianza en los partidos políticos, que obviamente en esta crisis también se ha hecho más fuerte por toda la crisis social o que puede ser. Y si pudieran ahondar en qué medidas concretas creen que a nivel latinoamericano se puede fortalecer el tema de la confianza con los partidos en estos momentos tan difíciles que tenemos y para lo que viene delante producto de esta posible crisis de los sistemas democráticos que tenemos. Gil. Bien, empezando por el segundo y saludando a mi querido amigo Carlos Fara, que fue mi presidente en la COP, ¿no? Entonces, un gusto verlo. Bien, con relación, por el final, voy a empezar por el final. Con relación a la cuestión de la desconfianza de los partidos políticos, ¿cuáles serían las medidas concretas? Bien, es algo muy complejo, porque tenemos los propios políticos, la propia democracia representativa viene de un desgaste de muchos años. Entonces, es necesario repensar todo el plan de reconectación, de reconectarse con la sociedad. Y cada partido tiene sus características propias y tiene que buscar cómo llegar a estas personas, cómo hablar con las personas. Y pienso que los eventos de formación, los eventos de discusión son un principio inicial, ¿no? Es de formación política para mujeres, de liderazgo para los jóvenes. Es un primer paso para que esta imagen empiece a cambiar, porque la gente mira a los políticos y los partidos políticos como con desconfianza, no sé cómo se habla, si es desconfianza la palabra, con un poco de rechazo, ¿no? Y es muy visible esto cuando se habla con el tema de mujeres, por ejemplo. Las mujeres, principalmente en las comunidades más pobres, muchas mujeres son activistas políticas por naturaleza, porque tienen que luchar todos los días por sus derechos para garantizar que los hijos se van a escuela, para tener salud, hospitales, y están siempre trabajando políticamente, son lideresas por naturaleza, pero cuando necesitan ingresar en la política partidaria, tiene tantas dificultades. Entonces, creo que el primer paso es necesario que los partidos políticos hagan una autorreflexión de dónde están sus puntos débiles y empiecen a hablar la lengua del pueblo, empiecen a hablar de una manera más sencilla con la población, estén más cercanos, más empáticos con sus problemas, con los problemas sociales, porque el papel de los partidos es exactamente esto, de una reconexión de una representación de la política y de la sociedad. Creo que esa sería la primera parte. La pregunta de Carlos Fara se convirtió muy compleja. No sé si podría reformularla un poquito más breve para mí nuevamente, Carlos. Por mi portuñol. hay que... Okay. Ahí está. No, muy simplemente, digamos, cuál era un poco la visión sobre las sociedades de movilizarse frente a los eventuales excesos de poder, ¿no?, del poder ejecutivo. Teniendo en cuenta que como estamos en situación de crítica económicamente y crítica sanitariamente, entonces la impresión que uno va teniendo, por lo menos en Argentina, es de sociedades que se bancan ciertas cuestiones en el medio de la crisis, pero que seguramente, digamos, en el momento, digamos, en que la situación, digamos, más crítica, sanitaria por lo menos, digamos, afloje,
van a estar, digamos, como muy, quizá como muy, muy alertas, ¿no?, sobre los excesos de los gobiernos. Esa era la pregunta, básicamente. Bien, si comprendí bien, creo que tenemos muchas similaridades con lo que pasa en Brasil en este momento. Incluso voy a hablar de un ejemplo que recién acabó de acontecer, que llegó para mí aquí ahora, que estábamos hablando, que la votación de las elecciones para alcaldes de Brasil en este año fue aprobada el cambio para 15 de noviembre, ahora en primera vuelta en el Congreso. Entonces, este es un ejemplo. El gobierno federal de alguna manera estaba trabajando en los backstages para que se juntasen todas las elecciones en 2022 y entonces tendría el apoyo de muchos alcaldes que se quedarían en el poder. Pero las instituciones fuertes son un importante habla con la sociedad de que no hay un emperador en el país. Es importante fortalecer la imagen de las otras instituciones, de los otros poderes, que desafortunadamente en Brasil, e imagino que en Argentina y en otros países, vienen sufriendo mucho con ataques, ¿no?, principalmente con fake news, para intentar desestabilizar los otros poderes. Pero cuando estamos viendo un ejercicio de reafirmación de los poderes, que es justamente lo que evita que esto ocurra. Y claro que la gente tiene un papel fundamental. En Brasil ahora empezó un movimiento llamado Somos 70%. Que son los 70% que no han votado en Bolsonaro y que están haciendo, y que es un movimiento organizado, tiene varias instituciones que están involucradas en este movimiento de distintas banderas ideológicas, pero que no han votado con el gobierno en Bolsonaro. Entonces, que es justamente un recado, un mensaje de la sociedad civil organizada de alguna manera, de que no hay un emperador. Entonces, creo que fortalecer estas iniciativas y este debate es importante, porque es como si fuera una batalla, ¿no? Avanza-se un poco, recibe un golpe y así vamos desarrollando. Creo que en Brasil, por lo menos, y creo que en Argentina también, no se pasará lo que pasó en Brasil en 64, por ejemplo, donde tendremos un golpe militar o algo así, porque la sociedad ya ha evoluido y entonces hay de alguna manera legitimidad de otras fuerzas. No sé si expliqué. Gracias, Gil. Francisco. Sí, a ver, vamos a tratar, Carlos nos la puso muy difícil realmente. Entre otras porque yo creo que igual Latinoamérica y el Caribe, por más de que seamos una región, también el nivel de desarrollo de nuestra sociedad civil y de la sociedad en general es bastante diferente. Podemos encontrar muchos matices y niveles y capacidades de parte de esa propia sociedad. Yo cuando les mencionaba el estado previamente a COVID y mencionábamos el segundo semestre particularmente del 2019 y viendo las reacciones de la ciudadanía, creo que es significativo en cuanto a que hay de algún modo también un despertar, más allá de las razones de quién convoque, cómo convoque, la justificación real que pueda haber para esa movilización ciudadana, pero yo creo que es significativo tomar en consideración ese elemento. Tenemos sociedades que están probablemente mucho más activas de lo que pudieron estar en el pasado, con capacidad de tolerancia en algunos casos menor de lo que también pudo haber en el pasado, y esto evidentemente porque, bueno, las condiciones también hacen que la gente reaccione mucho más rápidamente. Entonces, yo soy optimista, y en el marco de todo el escenario casi que hecatómbico que se planteaba con algunas cifras y con
y con algunas situaciones. Tengo confianza en que nuestra sociedad es una sociedad lo suficiente madura como para procesar y para poner límites a los abusos que se puedan cometer o a los excesos que se puedan cometer aprovechando esta situación. Lo primero, por ejemplo, solo mencionar un caso, no es un caso que creo que se pueda extrapolar a nuestra vida cotidiana, pero, por ejemplo, en estos días, la semana pasada, se lanzó un esfuerzo muy interesante, una carta a la opinión pública que se llama un llamado a la defensa de la democracia, donde incluso, por ejemplo, la Fundación Konrad Adenauer es una de las signatarias de esa carta, conjuntamente con NDI y muchas otras organizaciones. Pero estamos hablando de 73 organizaciones a nivel mundial que están pensando estos temas y que están iniciando la reacción antes de que se produzca la crisis, es decir, generando la alerta desde antes, y eso habla de algún modo de que tenemos una capacidad organizativa que nos va a permitir iniciar el proceso de contención antes de que estemos ante una situación de inminencia, de gravedad. Que tengamos a 13 premios Nobel que firmaron ese documento, más de 60 ex jefes de Estado, ex jefes de gobierno, creo que inicialmente nos da un soporte interesante. Pero sí, yo creo que tenemos unas sociedades mucho más alertas, unas sociedades que están mucho más atentas a reaccionar. ¿Dónde estaría mi preocupación en todo esto? En cómo logramos hacer que esa actividad ciudadana, que ese movimiento ciudadano que está ahí y que en este momento está calmado, producto de la pandemia, pueda expresarse a través de los canales institucionales y que no sobrepase por la vía de la fuerza o por la vía de la calle su interlocución con el Estado para poder establecer los mecanismos de control, ¿no? Aquí en Colombia, por ejemplo, comenzamos a ver, desde luego después de las manifestaciones del año pasado, todo se había calmado completamente. Ayer en la noche comenzaron a darse unos primeros conatos de manifestación ciudadana, tomándose algunas calles en reacción a algunos temas. Entonces yo creo que el tema de la discusión sobre la protesta social, con algunos buenos amigos también de la Fundación Fernando Enrique Cardoso, desde hace algunos años atrás vienen trabajando sobre este tema de la protesta social, de cómo podemos interpretar y cómo podemos manejar toda esta situación, que es una expresión también de esa organización de la ciudadanía. Entonces, el tema no es fácil, el tema creo que tocaría tomarlo con pinzas, verlo en muchos casos, caso por caso, pero es algo donde yo creo que instituciones, organizaciones como CDC, como ASEP y muchas otras, incluyéndonos a nosotros, desde luego estaríamos muy interesados en poder conversar más en profundidad sobre estos temas. Y sobre el tema de la desconfianza en los partidos, pues bueno, a ver, básicamente no es producto del COVID ni de la pandemia. La desconfianza en los partidos tiene ya una larga data, probablemente más lejana de lo que nos gustaría que fuera. Yo colocaría, digamos, cuatro elementos sobre la mesa que pueden generar esa desconfianza y sobre los cuales pudiéramos trabajar para intentar. Nadie tiene la respuesta, si la tuviéramos ya se hubiera solucionado el problema. En principio, yo creo que uno de los elementos claves es la incoherencia o la inconsistencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Eso sin lugar a dudas a todos nos sucede individualmente en una relación personal que nosotros podamos tener con alguien. Si sabemos que alguien piensa de un modo y actúa de un modo diferente al que dice pensar o a lo que habla, nos genera desconfianza. Y yo creo que ahí tenemos una seria dificultad de alguna forma en los partidos de la región, sin importar su tendencia ideológica, entre lo que los valores, digamos, por llamarlos de alguna forma ideológicos, fundacionales de estos partidos,
lo que son los programas políticos de largo plazo, los programas de gobierno y la acción posterior de los gobiernos a cualquiera de los niveles, sea local, meso o nacional, son muchas veces contradictorios. Así que yo creo que ahí tenemos un problema de desconfianza generado por esa inconsistencia. Lo segundo, porque yo también tendría desconfianza o me generaría desconfianza una entidad que defiende la democracia, que dice defender la democracia, que quiere profundizar la democracia, pero que a su interior ve con ojos diferentes qué significa tener valores democráticos o principios democráticos o expresiones democráticas. Entonces es como si tuviéramos una gorra diferente en lo que esperamos de la democracia hacia afuera y lo que esperamos de la democracia dentro de casa. Este ejercicio de jugar con la expresión de procesos de democratización interna dentro de los partidos, de que sean ejercicios reales de vida democrática al interior de los partidos, sin que necesariamente tenga que ser igual en cada uno de los partidos. Creo que uno puede tener vida democrática sin ser todos iguales, porque evidentemente el modo en el que yo viva esa democracia interna también es una expresión de qué pienso y cómo interpreto la vida, la cosmovisión del mundo, de mi país, en fin. Pero sí habría que generar más espacios para democratizarse internamente. El tercero tiene que ver con todo lo que es la transparencia y la rendición de cuentas. Es difícil confiar en algo que no sé cómo funciona. En los momentos probablemente en que los partidos tenían un contacto mucho más cercano con la ciudadanía, que la gente asistía a las casas de los partidos, que uno podía llegar cualquier día de la semana a la casa de un partido y había un contacto entre los líderes, las lideresas y la militancia del partido, pues probablemente uno sabía qué estaba pasando en el partido, conocía las dinámicas internas del partido. Hoy en día es muy difícil saber qué sucede, me van a perdonar la expresión, qué sucede dentro del animal. Es como si tuviéramos el caracol, vemos solo por afuera, pero uno no sabe qué pasa ahí adentro de ese caparazón. Entonces, yo creo que todo lo que podamos hacer para mejorar el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, que no es simplemente colocar en la pestaña de transparencia del partido algunos documentos, eso está muy bien, eso es cumplir con ley de acceso a la información pública. A lo que me refiero es a tratar de que la gente sepa qué hacemos, cómo lo hacemos. Uno le pregunta a un ciudadano común en la calle, incluso a un militante de un partido, ¿usted creería que en este momento hay 30, 40 o 50 líderes de un partido político conversando, o de varios partidos políticos conversando sobre cómo el COVID puede afectar a la democracia y cómo lo podemos solucionar? Y la gente le va a decir, no hay probabilidad alguna de que eso esté sucediendo. Es decir, esa gente debe estar tomándose tragos, debe estar haciendo otra cosa, pero no necesariamente discutiendo estos temas importantes. Y el cuarto punto que colocaría para, de alguna forma, conversar sobre este tema de la confianza, es el tema de la inclusión. Es el tema de cómo podemos tener partidos en el fondo más diversos, que representen de una forma más fidedigna a nuestras sociedades diversas, a nuestras sociedades multiculturales, que es lo que somos en América Latina finalmente. Nosotros somos sociedades ampliamente diversas, y cuando uno ve a los partidos políticos, yo siempre pongo, es un ejemplo bastante conocido, no estoy inventando nada, si uno pudiera poner una fotografía que mostrara la composición de las direcciones políticas de un partido, y por otro lado pudiera poner una fotografía que mostrara la composición del país, en cualquier país que estemos hablando, probablemente yo no me viera reflejado en esa dirección política, ¿sí? No veo mucha gente que se parezca necesariamente a mí.
digo lo que piensa la mayoría probablemente de los ciudadanos y de las ciudadanas. El tema de las mujeres es fundamental, como lo planteaba Gil, y creo que tenemos que hacer grandes esfuerzos por superar este déficit de participación de mujeres. Y los partidos parten de esta idea cuando uno les habla de estos temas, muchas veces le dicen es que no hay mujeres. Perdón, sí hay. Lo que pasa es que no las buscamos, no las encontramos, no le damos las facilidades para la participación y para la representación. No es un problema solo de participación, es un tema de representación, como bien ayer conversando con Flavia Freydenberg, llegábamos un poco a ese acuerdo. No es el de las mujeres no es un problema solo de participación, es un problema de representación efectiva. Y nos pasa igual con la población afrodescendiente en nuestros países, o nos pasa igual con la población indígena. Es decir, no necesariamente todo tiene que ser un número exacto o una cuota exacta, pero sí que la gente se pueda ver reflejada en los partidos políticos. Si uno no se puede ver reflejado en aquel que pretende representarlo a uno, difícilmente se genera la sensibilidad que se requiere para poder hacer activismo político y para defender ideas y principios. Probablemente hace muchos años atrás tampoco conocíamos demasiado cómo era la conformación de los partidos, porque conocíamos a 1, 2 o 3 líderes políticos, pero no teníamos la visión grande que hoy nos dan las redes sociales, que nos dan las páginas web. Hoy sí podemos ver cómo es esa imagen. Yo me quedaría con esos 4 elementos: coherencia, democratización interna, coherencia programática, democratización interna, transparencia e inclusión como ejes para tratar de retomar la confianza con la ciudadanía. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Gil. Creo que ha sido un tremendo diálogo. Queda claramente planteada una agenda muy importante de trabajo, y creo que eso es lo más importante de los temas que han surgido. Así que por mi parte, solo agradecerle a todos los participantes y dejarle la palabra a Óscar para que pueda hacer el saludo y cierre final. Y gracias nuevamente desde Santiago, desde la CDC. Óscar. Solo gracias, y realmente la necesidad de este tipo de diálogos, y que antes, como decíamos al comienzo, lo decía Francisco, hubiésemos solo hecho un evento presencial, y hoy aprovechemos esta facilidad que nos da la innovación, el desarrollo y la tecnología, y realmente nos hace querer más a nuestro continente latinoamericano. Gracias y buenas noches.